Últimamente le doy vueltas a algo, a lo poco que estamos realmente solos. No me refiero a estar sin gente alrededor, sino a ese rato sin distracciones, sin ruido, sin tener que llenar cada silencio. Porque en cuanto estamos un rato sin nadie, cogemos el móvil y nos distraemos, ¿verdad? Vivimos rodeados de estímulos, de pantallas, de conversaciones que no siempre son nuestras, y al final, estar conectados todo el día nos desconecta justo de lo más importante, de nosotros. Quizás sea miedo a escuchar lo que hay dentro, o simplemente costumbre de no parar nunca. Por eso me he venido a Gijón, a bajar revoluciones y a pensar un poco en esto. En este vídeo quiero hablarte de lo que pasa cuando de verdad aprendemos a estar solos. De hecho, he reflexionado sobre esto últimamente y me acuerdo de la frase que me dijo un gran amigo y es: nos da miedo estar solos porque nos da miedo lo que nos podamos encontrar. ¿A qué se debe que pasemos tan poco tiempo solos? Yo creo que se puede deber a las redes sociales. Antes nos aburríamos en una cola, en una sala de espera, caminando por la calle, dábamos vueltas a cómo nos encontrábamos, nos hacíamos preguntas: ¿qué tal estás? ¿Estás agobiado? ¿Por qué últimamente estás tan feliz? Da igual, no tiene por qué ser negativo. Y últimamente eso no lo hacemos. Lo que hacemos es desconectar, ¿no? Lo llamamos desconectar, el hecho de conectarnos a otras personas y desconectarnos de nosotros mismos. Yo siempre he sido, como bien sabéis, de escuchar muchos podcasts, de leer muchos libros sobre el tema, pero la clave es accionar y darte cuenta de que igual no es escuchar otro podcast más que te diga la clave sobre la felicidad, sobre cómo tener un mejor autoconocimiento. Igual se trata de dar un paseo, quitarte los cascos y preguntarte qué coño has venido a hacer a este mundo, qué es realmente a lo que quieres dedicarte, cuál es tu vocación, cómo te sientes, qué quieres, qué proyectos. Y hay otra buena frase que escuché una vez que dice que en la vida naces dos veces. La primera, el día de tu nacimiento, y la segunda, cuando te das cuenta de quién eres. Hace un tiempo tuve una época con bastante ansiedad en la que me encontraba bastante agobiado, estresado, debido a, los que lo sabéis, conocéis que tengo una clínica de fisioterapia y que cuando tú montas una clínica, el proceso es una barbaridad de conseguir licencias, de montarla, obras, reforma. Cuando has pasado todo eso, abres la persiana y empieza el juego. Y ahí sigues y sigues y sigues y sigues. Y llegó un punto en el que empecé a encontrarme mal. Recuerdo en ese momento hablar con un amigo, contarle mi situación y que lo primero que me dijera es la siguiente frase: ¿cuánto tiempo pasas solo? En ese momento no le di demasiada importancia, pero con el paso de los días le fui dando vueltas y vueltas a esta frase y me di cuenta de que no estaba pasando prácticamente tiempo solo. Cuando eres fisioterapeuta pasas gran parte de tu día con los pacientes, el tiempo libre, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, y no tienes tiempo para estar solo, para estar contigo mismo, para preguntarte por qué es y para preguntarte qué es lo que realmente te pasa. Además, en el podcast que tengo, Corazones de Acero, hubo una invitada que es psicóloga que nos recomendó, en este caso, hacer lo siguiente, y es tener tiempo de autocuidado. ¿Qué puedo hacer ante esa situación? Porque intenté relajarme en ese momento y me vino peor. Claro, a ver, creo que lo complicado es que a veces puede ser que sea por una situación concreta, ¿no? Y que sea difícil porque yo puedo tratar de gestionarlo, pero la situación no se ha ido. Con lo cual, la situación estresante la sigo viviendo y tengo que autorregularme con eso que estoy viviendo, ¿no? Sí que es verdad que yo diría tratar de hacer esas estrategias, como bien has dicho, ¿no? El mindfulness, la respiración profunda, lo que son el autocuidado para ti, lo que sea el autocuidado, incluso darte una ducha por la noche calentita, ¿no? Todas esas cosas que a ti te hagan sentir bien, tratar de mantenerlas como una rutina. Y no necesariamente que sea porque tú te encuentras mal, ¿no? Incluso en días en los que tú estés relajado, tratar de hacerlo, porque eso te va a hacer sentir mejor, va a hacer que ya de base tu cuerpo se encuentre mucho más calmado, y en el momento en el que tú empieces a notar que estás un poco pues más desregulado, que te empiezas a notar ese nerviosismo, ahí ya puedes aplicar las técnicas, pero sabiendo que te funcionan. El problema es utilizarlas en el momento en el que simplemente te encuentras mal, ¿no? Porque es como
tengo que tratar de salir de esa situación, sé que me han dicho que la respiración ayuda, entonces desde la urgencia voy a tratar de respirar, ¿no? Cuando no estás acostumbrado a ello. Con lo cual es la presión que me estoy poniendo yo de intentar encontrarme mejor. Cuando me han dicho que esto funciona, me encuentro peor y cada vez voy a más, ¿no? Entonces, si tú ya tratas de establecerlo un poco dentro de tu rutina, aunque no sepa lo que te pasa o aunque la situación sí que sepa lo que te pasa, pero todavía no se ha pasado, pues hacerlo de forma calmada, que tú te sientas a gusto con ello y a partir de entonces, si te encuentras en un episodio de ansiedad, quizás intentar identificar qué es lo que ha hecho que a lo mejor hoy te sientas más ansioso, si puedes hacer algo por ello o no puedes hacer algo por ello y luego tratar de aplicar las estrategias para que te sientas un poco más tranquilo. Antes de llegar a ese punto de explotar, de estar hasta las narices de todo y querer reventarlo, pasa tiempo solo, conócete, haz cosas que te gusten y no llegues a ese punto de cómo controlo el ataque. Ahí es muy difícil, hay estrategias, pero es muy difícil. Es mucho mejor ese autocuidado día a día, para no llegar a ese punto. Y hoy, que tengo más cosas aún, tengo la academia de fisios, el podcast, la clínica, mi vida personal, 1000 cosas, estoy más tranquilo que nunca. ¿Y por qué es? Porque cuido ese autocuidado. Semanalmente tengo ratos en los que doy paseo solo. Además, he empezado a meditar prácticamente todos los días. Eso sin dejar obviamente las relaciones al lado. Para mí es una parte muy importante esa vida social, pero creo que tenemos que combinarla con esos ratos para nosotros mismos y conocernos, tener conversaciones, conversar, preguntarnos qué tal estamos, cómo va todo. Te das cuenta de las preocupaciones que tienes cuando paras, reflexionas, respiras y descubres tus pensamientos en ese momento. El gran Sergio Fernández, una inspiración completa para mí, dijo lo siguiente en un podcast, y es que la vida primero susurra y después grita. Si pasamos tiempo solos, esos susurros los escuchamos, pero si no estamos tiempo solos, nos grita, y ahí a veces es demasiado tarde. Mensaje final del vídeo, invitaros a pasar más tiempo solos, a día, reservaros pequeños ratos para dar un paseo, sin música, sin nadie, meditar, hacer esas cosas que os gustan desde siempre, pero solos, cuidar las relaciones, obviamente, pero también pasar tiempo solos. Ese es el mensaje final del vídeo, esa es la invitación, alquílate el consejo y si te gusta, cómpralo para siempre.